Entonces dejé el fútbol de lado porque la prioridad en mi casa era el estudio. Ellos siempre me apoyaban en lo que fuera, pero ellos siempre me pusieron como base el estudio. Yo tengo que jugar, estoy tocando puertas. Entonces yo cada vez que le decía a alguien, ayúdeme con esto, Eli, ya, o sea, ya olvídate esa vaina, ya está, ¿quién te va a parar bola? O sea, ya sigue estudiando y enfócate en eso y busca a ver qué puedes hacer por este lado, porque pues, por este lado también te puede ir bien. Entrenaba, salía corriendo para la universidad, salir de tu zona de confort, salir de tu caja, digamos, es lo que te forma, es lo que te lleva a niveles más altos y mucho más grandes de lo que podría darte estar siempre en el mismo círculo. Felipe Acosta, Bayer, Compañero, ¿cómo estamos? excelente. Bari, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, es un placer para mí tenerte aquí en Gol Integral, en las cámaras de Gol Integral, precisamente por lo que eres un deportista integral y eso de verdad que marca la diferencia y queremos conocer tu historia, queremos conocer quién es el Felipe que no vemos cuando el partido se acaba, que no vemos durante la semana, y el Felipe que pudo tener una formación académica aparte del deporte. Muchas gracias, Mosco, por la invitación. También admirando mucho tu trabajo y todo lo que haces por incentivar esta cultura y esta idea integral en el deportista. Yo también tuve unos papás muy exigentes que no me dejaban simplemente jugar porque sí, siempre tuvieron como esa idea de ponerme a estudiar y saber que tenía que cumplir con los requerimientos mínimos de estudio para a partir de ahí pensar en fútbol. Yo siempre decía, no, yo fútbol, y ellos me decían, fútbol, pero estudio primero. Claro. Entonces, bueno, en el colegio, un colegio muy exigente en donde no pude compartir con el fútbol porque si no me dedicaba completamente al estudio, casi que no me graduaba porque era muy exigente. Entonces dejé el fútbol de lado porque la prioridad en mi casa era el estudio. Y cuando me gradué del colegio yo decía, todo el mundo, obviamente mis compañeros de colegio, todos ya tenían entrevistas, sabían que iban a estudiar en cuanto a su carrera profesional y yo decía, no, yo voy a jugar fútbol, yo voy a jugar fútbol. Tú seguías pensando en el fútbol. Yo seguía pensando en el fútbol a pesar de que no tenía ninguna puerta abierta porque pues nada, o sea, ya el colegio casi que enfocado en el estudio y no tenía inferiores, no tenía proceso con equipos, que tú sabes que muchas veces eso es clave para uno simplemente conectarse de sub-17, de sub-20 y debutar. Y yo sin nada y mi tío también que era un miembro de la Universidad de La Sabana me dijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Yo no, pues estoy esperando a ver dónde va a jugar. Me dijo, pues, ¿qué tal si haces una entrevista en administración de empresas en La Sabana? Ve avanzando, ve moviéndote. Y yo, bueno, vamos. Y fui, pero hasta el momento no había realizado procesos de división inferior en ningún equipo. Había jugado en España en un nivel muy alto, porque en España el nivel es muy fuerte. Estuve jugando con el Arsenal en un torneo, cuando tenía 13, 14 años. Pero en Colombia nada, había jugado Liga de Bogotá con equipos amateurs, pero de resto nada. Entonces, claro, ya con 18 años la gente miraba eso y te decía, mira, no tiene ningún proceso. Pero no ha jugado, pero no ha estado en ningún equipo. Entonces, sabes que la edad comienza a ser A esa edad empieza uno como a tener una barrera de... Sí. Es como si a los 18 o 20 años, si no has debutado, es como si fueras viejo para el fútbol. Sí, ya eres viejo, ya no veo plata, no veo rentabilidad en ti, no tienes lo necesario porque pues a esta edad ya la mayoría están cerca de debutar o están con el proceso. Yo no tenía nada. Pero tú estuviste en una etapa fuera del país. ¿Cómo fue esa etapa de tu niñez, primero que todo? Sí. ¿Y cómo estabas fuera del país? ¿Cómo regresaste y empezaste antes de pasar a lo de la Universidad de La Sabana? Me fui a los 8 años a España y mi abuela es española. Aquí estamos en una crisis financiera con mi familia, entonces decidieron ellos mudarnos a España. Comenzamos una vida nueva, digamos, ya a los 8 años, estuvimos hasta los 14 míos. Nos devolvimos porque ya mi mamá estaba cansada de estar lejos de la familia, de la tierra, le hacía mucha falta y dijo, nos devolvemos. A los 14 volví a este colegio español que te digo que era muy exigente, pero yo en ese tiempo en España desarrollé mi fútbol muy, muy fuertemente, porque allá desde las inferiores y las edades chicas de los futbolistas ya hacen énfasis en cosas y detalles muy, muy especiales que fortalecen el fútbol. La atención en el detalle, la técnica, el pase, hacia dónde va, hacia qué pierna, la orientación, el perfil, la ubicación, o sea, cosas que quizás uno a esa edad no
que acá no se ve, y las canchas, por ejemplo, pues el terreno, los escenarios también ayudan a que se pueda claro. mucho más fácil. Sí, allá o sea, nos llevan se ventaja presta en Europa. mucha. Y sobre todo en la mentalidad de saber que tú a la hora de jugar ya tienes que jugar como corresponde, porque el fútbol español hoy en día ha dado sus frutos y es un fútbol muy asociativo, de mucha inteligencia, de mucho tiki-taka, todo eso que ya conocemos, pero a causa de eso, que desde chiquitos se van formando y tú ves a los niños de 8 o 10 años y ya entienden perfil, ya entienden izquierda-derecha, entienden, te la tengo que dar al pie donde no tienes el rival para que te gires. Entonces el pase mío es una señal, desde esa edad, el pase mío es una señal para que tú hagas algo. Entonces yo al saber que me la estás dando esa pierna, quiere decir que me tengo que girar para allá. A veces no tengo ni que revisar, porque ya sé que me la estás dando hacia donde quieres que vaya. Desde y nosotros aquí no. Nosotros te la doy y resuelve. Un mensaje también para los formadores, que podamos entender de que a veces no es necesaria la comunicación en palabras verbal, gracias por corregirme, a veces no es tanto la comunicación verbal, sino que con solo los gestos o con solo el pase tú ya lo sabes. Y claro, eso en España se sabe desde chicos. Total. Y tú ves el fútbol de España y se ve la diferencia y ves los jugadores y dices, eso no es porque son tan buenos en la ejecución. Es porque desde chiquitos ya es el día a día, pam, de pase reducido, o sea, todo el tiempo desde chiquito están. ¿Y allá entrenabas en el colegio o en alguna división? Yo entrenaba allá no había como tal equipo de colegio, sino había equipos del barrio, equipos del pueblo, equipos de la ciudad. Y yo vivía en un pueblo, pero lo que te digo, en cualquier equipo de cualquier pueblo, de cualquier sitio de España, el concepto es eso, o sea, es como no sé, el ADN, hacer el táctico en cualquier otro lado, o hacer la velocidad, o hacer los duelos. Claro, cualquiera creería. Una faceta más en el fútbol de desarrollo allá. Exacto, cualquiera creería, no. Bayer jugó en las divisiones inferiores del Madrid, en el Castilla, en la Masía, no, en cualquier equipo te enseñan eso. Obviamente si te juegas en la Masía seguramente estás rodeado de mucho más talento, mejores condiciones, más recursos, pero lo básico, la idea de aplicar eso se da en cualquier lado porque es cultural, o sea, así es como se juega en España, punto. Entonces eso da a que el fútbol en España sea muy técnico y haya mucha calidad a la hora de ejecutar, y también hace que haya mucha demanda de jugadores y por eso no hay tanto, donde yo jugué, no hay tanto dinero, porque claro, como tienes tanta cantidad de jugador que te puede dar lo que pide, se requiere, lo que demanda, claro, como en cuanto a calidad, en cuanto a ejecución, en cuanto a toma de decisiones, pues los precios en cuanto a lo que vas a consumir, lo vas a pedir de servicio, pues se baja. Entonces yo pues desarrollé ese fútbol muy bien. Y cuando me volví, lo que te digo, yo tenía la intención de, bueno, voy a probar de pronto en alguna inferior, en algún lado, y el colegio no me dejó porque en mi casa me dijeron prioridad al colegio. Yo estaba perdiendo casi todo porque estaba enfocado en el fútbol. ¿Allá en España? No, acá. Acá, ya cuando volviste. Pero nos hablabas de la competencia, ¿tuviste oportunidad de ir a Inglaterra, entonces, claro, a varios torneos? Allá me fue muy bien y allá yo estaba en Andalucía y estábamos cerca de un sitio que era Gibraltar, que es una colonia, entre comillas, o una parte de Reino Unido. Entonces estábamos muy relacionados con el Arsenal porque había gente allá y tenía scouts y gente que trabajaba para ellos. Entonces ellos armaron una escuela en esa zona porque había mucho nivel. Y dijeron, bueno, vamos a crear como una franquicia del Arsenal acá. Y la primera franquicia en ese entonces fue en el 2008. Me llamaron a mí. Yo ya me había devuelto a Colombia, pero como a mí me había ido muy bien. Yo tenía, digamos, talento, pero lo había fortalecido mucho con la formación de allá. Cuando yo me volví, me llamaron al año y me dijeron, queríamos que vengas y formes parte de esto. Entonces comencé a entrenar con ellos, me fui a jugar un torneo en Londres. Y la idea era, estando en este torneo de Londres, uno jugaba con equipos de todo lado. Y había scouts y gente de todo lado. Yo dije, aquí de pronto me va bien y que me fiche algún equipo, era mi idea. Pues finalmente no pasó nada, pero la experiencia y el fogaje que uno coge. Y antes de venirme sí tuve la opción de quedarme en el Sevilla o en el Cádiz, porque el Cádiz es otro equipo de Andalucía. Claro. Me ofrecieron quedarme en sus inferiores, en su proceso, pero yo tenía 12, 13 años y mis papás me preguntaron, bueno, ¿te gustaría quedarte? Porque la diferencia en España es que allá los equipos sí le hacen mucho énfasis al estudio. O sea, ya tú como jugador de equipo grande tipo Sevilla, Real Madrid, puedes estar entrenando, pero a la par tienes que estudiar. Obviamente
te respaldan en el proceso del deporte y del estudio, como que van a la par, no tienes que estar luchando porque las dos van en contra, sino que van de la mano. Pero Ellos se esfuerzan para que tú puedas complementar tu proceso exacto. académico y deportivo, Si no que estás es rindiendo mucho lo que no alguno de pasa los acá, dos, ¿no? no, aquí no, aquí es ve y resuelve tu vida y lo demás no importa. Mientras juegues, está bien. Allá es, puedes jugar y es bueno, pero si no estás rindiendo académicamente, te vas, no sirves. Así Entonces, sea muy bueno. puede ser buenísimo, pero estás perdiendo todas las materias o estás desenfocado en lo académico y no, o sea, tienes que cumplir con los parámetros en ambas áreas Claro. para poder quedarte. Entonces, por eso mis papás me dijeron, ¿te quieres quedar? Te apoyamos. Y yo dije, no, me dio miedo quedarme porque estaba muy chiquito, yo siempre he sido muy familiar, era quedarme solo en España. Claro. Entonces, como que desaproveché, entre comillas, la oportunidad de vivirlo más de cerca. Claro. Pero bueno, normal, o sea, los procesos Pero de la mira vida lo que tú hablas del proceso, o sea, tú a los 13, 14 años estabas jugando torneos en Londres con equipos Sí. de... Uno aquí, yo creo que a los 13, 14 años, nosotros que nos criamos deportivamente en Bogotá, si mucho juegas en la Liga de Bogotá, si mucho juegas, si te convocan a la selección, juega a la selección Bogotá o a la selección de tu con departamento. nacionales. Y claro. no sales del país, no tienes una competencia real. ¿Cómo marca eso la diferencia de tú saber que para ti sea normal desde chico jugar torneos internacionales a tú llegar a los 20, 21? Hay jugadores que sabemos que debutan a los 26, 27 años en un torneo internacional. Eso marca la Eso diferencia. influye porque te das cuenta que el fútbol es algo muy globalizado y que es un deporte, la verdad, que se mueve en todo el mundo y el tú tener la capacidad de poderte enfrentar a distintos modos de ver el fútbol, distintas filosofías, distintos enfoques. No es lo mismo el fútbol italiano que el fútbol español, que el fútbol portugués, que el fútbol sudamericano, pero cuando estás empapado de pronto de encontrarte con, uy, este equipo italiano nos mató a, no sé, a balón largo, uy, este equipo argentino nos chocó durísimo, ¿sabes? Como que te encuentras con que hay diferentes estilos, claro, hay distintos estilos y tú te empapas y de te eso, acostumbras, entonces exacto. te vuelve más camaleónico, digamos, como que sabes adaptarte más a las características de cada equipo, de cada fútbol, y además eso te hace mejor jugador porque si solo juegas a balón al piso, te vas identificando con cada claro, idea, entonces de pronto te toca exigirte y desarrollarte como jugador para poder enfrentarte a esta competencia internacional que es muy distinta porque va marcada muy de la cultura y la idea del juego del país. Claro, y llegas ya al fútbol profesional con toda una experiencia, con una cantidad de partidos diferentes a lo que nos toca acá. Y a esa edad que es mucho más marcado, ¿no? Porque desde chiquito ya uno va chupando cosas distintas, se va empapando de todo eso y es en el proceso de aprendizaje, tenerlo ya eso como parte de ese proceso, creo que es muy diferenciador. Claro, muy bien. El proceso de la Universidad de La Sabana. Ya pasó todo este tiempo de tus primeros años, volviste a Bogotá, estabas en Bogotá estudiando. Y la pregunta es, ¿terminas el colegio y tú qué piensas? Tú, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de tus padres? ¿Cómo afrontaron ese proceso? Hablabas de que ellos estuvieron contigo siempre ocupados más que preocupados en que tú te formaras. Eso pues va a marcar, luego de que hablemos de tu formación integral, va a marcar un antes y un después en tu vida, pero ¿qué pasó en ese momento cuando la decisión era importante? 18 años, más o menos. ¿Qué era Felipe Acosta? ¿Qué quería hacer y cómo afrontaron eso? Yo quería jugar, lo que te decía antes, yo quería jugar y yo solo decía, no, estoy esperando que me salga una oportunidad, estoy tocando puertas, estoy esperando que alguien me dé un chancecito para... Yo estaba listo, yo estaba entrenando igual por mi cuenta, y sabía que tenía todas las condiciones para lograrlo. Pero a esa edad lo que decíamos, ya la gente te mira y dice no tienes proceso, no has jugado en ningún lado. Es difícil, entonces yo seguí el consejo de mi tío y mis papás, obviamente ellos me decían, puedes jugar fútbol, si encuentras fútbol está bien, pero la prioridad es el estudio. Y les decía, no, es que eso no se puede jugar. ¿Tú pensabas que no se podía? Y yo decía, no, yo les decía a mis papás, papi, es que eso no se puede, o sea, jugar y estudiar, eso quién lo ha hecho, eso es imposible. Los futbolistas son futbolistas y ya está, o sea, ellos no tienen la capacidad para estudiar al mismo tiempo, entonces no me pidan algo que es imposible, o sea, eso no se puede. Entonces, no, pues yo me pongo a estudiar y ya, porque pues, si ustedes no van a dejar jugar solamente, y yo creo que jugar y estudiar no se puede, pues estudio y ya, porque claro. Pues que... Entonces ellos me dijeron, bueno, tú verás. Ellos siempre me apoyaban en lo que fuera, pero ellos siempre me pusieron como base el estudio. Claro. Y por cosas de la vida, porque hay cosas que yo creo que se acomodan como uno, no como uno quiere, sino como la gracia que te cae. Entonces yo estaba en octavo semestre, o sea, yo empecé en la universidad y... O sea, hasta octavo semestre. En la universidad. ¿Con cuántos años ya? 21.
21 y del 18 a 21 como que uno entra en esa zona de confort donde yo estaba en la universidad, estaba jugando en el equipo de la universidad, jugábamos a buen nivel, íbamos a jugar las finales a Girardot una semana, competíamos una vez a la semana en Ascun, creo que se llama ese torneo. Grupo Cerro se llamaba ese, pero Ascun también estaba, era otro torneo. Pero entonces yo estaba muy feliz porque yo estaba en la universidad, que era un ambiente pues bueno, yo vivía en la casa de mi mamá, jugaba de vez en cuando, la verdad estaba muy feliz y estaba muy cómodo. Pero de vez en cuando me surgía como ese vacío de decir yo sé que puedo estar haciendo algo distinto, yo sé que puedo estar explotando lo que dentro de mí no eras considero feliz. como un don. Me faltaba algo. Era esa espinita de decir como yo sé que tengo que hacer algo más y puedo hacer algo más, pero yo tocaba puertas y la gente me decía, no, imagínate, si a los 18 me decían que no, ya 19, 20, iban pasando los años y la gente ya me decía, imposible, o sea, dedíquese a estudiar. Claro. Y ya todo el mundo me decía, hey, ya olvídate de esa bobada, olvídate del fútbol, ya, ponte a estudiar. Todo el mundo eran tus compañeros. Todo el mundo, mis amigos, porque yo siempre decía, no, man, yo tengo que jugar, estoy tocando puertas. Entonces yo cada vez que le decía a alguien, ayúdeme con esto, me dijo, Eli, ya, o sea, ya olvídate de esa vaina, ya está, ¿quién te va a parar bola? O sea, ya sigue estudiando y enfócate en eso y busca a ver qué puedes hacer por este lado, porque pues por este lado también te puede ir bien. Mi familia, pues, sobre todo por el lado de mis tíos, me decían, ya olvídate de eso, o sea, no molestes más por ese lado, que ya tienes la vida por este lado, no busques algo que no te ha perdido por allá, como para qué. Y yo, no, es que yo quiero jugar. Y por cosas de la vida, lo que te digo, estaba en 8º semestre y mi hermana era amiga de la hija de Eduardo Pimentel. No me acuerdo cuánto antes de eso, o sea, no sabía cuánto llevaban siendo amigas, pero ella me mencionó un día, y como, pero es amiga de la hija de Eduardo Pimentel, del presidente Chico, dile que si me deja ir a probar, que si me da un cafecito, alguna cosa. Claro. Ya me dijo como, bueno, dale, y le escribió, y ella le dijo a Pimentel, y Pimentel le dijo como, bueno, hágalo, tráigalo, que vaya, me dijo, a ver si es platica. Le dijo a mi hermana. Entonces me dijo que se presentó el 7 de enero del 2016, fue eso, allá en Tunja, y miramos a ver qué tiene. Claro. Y yo como, yo tenía horario listo ya para empezar 8º semestre. O sea, yo tenía el horario listo porque eso fue en diciembre, y pues uno hace horario, no sé, en noviembre, qué sé yo. Y entonces yo me fui para Tunja a probar como por ver qué pasa. Pero pues tú sabes que uno va y uno dice, bueno, voy para allá, pero uno nunca piensa qué va a pasar. Uno dice como, bueno, qué chévere quería quedarme, pero... Y voy al tercer día, Pimentel me dice, oiga, ¿sabe qué me gusta? Voy a ofrecerle un contrato. Y yo, no. Incluso yo después de haberlo buscado tanto tiempo, cuando se me puso sobre la mesa la opción de dejar mi vida y cogerla, yo dije, ¿será que esto sí es lo que quiero? Entran las dudas, ¿no? Entran como la voz que te dice como, ¿será que o sea, sí? Todo ese ruido que se te venía generando desde antes de que no, déjelo, te puso a dudar. Claro, y además yo decir, tengo que cambiar mi vida completamente, o sea, tengo que irme a vivir a Tunja, que no era muy lejos, pero lo que te digo, las cosas de la vida, que era Tunja, relativamente cerca a Chía, que es la universidad, entonces yo como que veía la opción de pronto seguir ahí estudiando, porque yo estudiaba presencial y yo no iba a dejar la universidad en 8º semestre. O sea, claro. Yo siempre decía que si a mí me hubiera salido la oportunidad en otro lado, yo hubiera dejado la universidad. En ese entonces lo veía. Hoy en día agradezco que no pasó, porque agradezco mucho el haberme graduado, pero tú sabes que cuando uno se le presenta una oportunidad que es tan difícil, uno por seguir el sueño hace lo que sea y deja todo. Claro. Entonces yo decía, si me hubiera tocado de pronto, no sé, en Cartagena, hubiera dejado la universidad y hubiera perdido los 8 semestres, entre comillas, pues porque el conocimiento queda y el aprendizaje queda, pero no hubieses culminado el proceso. Entonces se me presentó y yo, ¿será que sí lo que quiero? Y duré 2 días meditándolo seriamente, como dudando. ¿Pero dónde estabas? ¿En Tunja o en Bogotá? Yo estaba en Bogotá, o sea, yo me devolví, yo le dije, Eduardo, listo, déjeme, yo tengo que volver a Bogotá, tengo que arreglar las cosas de la universidad, pues porque yo ya tengo casi que el horario listo, va a empezar en 2 semanas. Y en esos 2 días yo lo estuve meditando mucho, estuve orando mucho y escuchando pues, a las personas que considero que tienen una idea distinta, claro, y que se preocupaban no por lo que ellos creían, sino por mostrarme que siguiera mi corazón, claro. Yo. Entonces, bueno, decidí que sí, aplacé semestre, con 21 años debuté y, bueno, debuté también con 21, pero firmé mi primer contrato a los 21. Sin haber tenido nada y habiendo hecho prueba 3 días. Solo creyendo y también muy importante, estando listo. Porque muchas veces pasa que vos quieres, y te llega la oportunidad y, no, eso ya estaba de pronto rumbeando mucho, estaba con amigos, no estaba entrenando casi, y te llegó la oportunidad, no estabas listo.
Entonces cuando Tú te fuiste preparando. yo siempre estaba, yo sabía, yo decía, en algún momento algo me va a pasar, se me va a presentar, alguien me va a ver y ahí puede ser. Entonces yo estaba siempre en punticas y cuando llegó esa opción, yo nunca, siempre he sido muy comprometido con mi carrera, a pesar de que no he sido, en ese entonces no era futbolista, o sea, yo me cuidaba, descansaba, entrenaba bien, comía bien, porque yo decía, no, en cualquier momento esto me va a servir. Y pues mira que sí sirvió, porque si de pronto yo ya hubiera dicho como no, pues ya esto de pronto no va para ningún lado, vamos a rumbear, vamos a salir, vamos a tomar, a comer, ya esto igual no va para ningún lado, ya de pronto hubiera llegado la oportunidad y no hubiera no estado estabas listo. Pero como estaba cuidándome y confiando, llegó y la pude aprovechar. Y la aprovechaste. Que también muchas veces pasa, ¿no? Que la oportunidad no sabes cuándo te llega, pero como te sorprende y no estás listo, se te pasa y yo creo que a mí me ofrecieron un contrato pésimo, o sea, era horrible, pero era lo único que tenía y yo lo agarré. Era la oportunidad. Era la oportunidad y yo dije, entonces a lo que voy es, así hubiera sido mal el contrato, era el único salvavidas que tenía, entonces era agarrarlo y ya después yo lo iba a acomodar como fuera. Pero ya otra oportunidad esa no iba a pasar, entonces si no hubiera estado listo, creo que ahí hubiera quedado. Entonces yo... ¿Cómo hiciste con la universidad? Entonces, ¿aplazaste? Aplacé ese semestre y después de ese semestre metí media matrícula, entonces iba todos los días. Te tocaba de Tunja a Chía, la Universidad de La Sabana. Entrenaba, salía corriendo para la universidad. Los profesores, algunos no me ayudaban. O sea, yo me acuerdo una vez que tenía una clase que era, no me acuerdo cuál, pero tenía en un día solo esa materia. O sea, tenía 2 horas de clase. Yo salía entrenando rápido de Tunja y llegaba a la clase. ¿Terminal? Iba al terminal. A veces me tocaba en volqueta porque nosotros entrenamos en la sede del Chico que era Claro, por allá en la montaña. arriba, claro. En volqueta algunas veces me bajaba, llegaba a la terminal esperando a ver cuándo salía este bus porque pues no sale inmediatamente, corriendo para llegar y me acuerdo una vez que llegué 8 minutos tarde a la clase y el hombre me hizo devolver, me dijo, lo siento, no puedes entrar. A eso se refiere Felipe con ayuda. Ayuda no es que nos regalen las cosas, Claro. Ayuda es que si tú llegas tarde o tienes un parcial o no puedes viajar, te Que aplazan. entiendan. A mí me pasó eso, a mí, bueno, yo conté con esa fortuna de los otros profesores que sí decían como, bueno, tienes viaje, te hago el parcial el martes, o sea, eso también es importante Claro. para nosotros los deportistas y un llamado a los profesores académicos Sí, de que total. entiendan que el sacrificio que nosotros hacemos es Importante y importante. con la ayuda de ellos es más viable que se dé porque lo que tú dices no es que no regalen nada, pero es que entiendan, yo no llegué tarde porque se me quedé dormido, claro, llegué tarde porque me pegué 1 hora y 45 de viaje saliendo a entrenar para llegar que en la carretera y no puede puedo pasar controlar cualquier lo que cosa. pasa. Me acuerdo que una vez nos pinchamos y me tocó sacar a ver si alguien me llevaba, no pasó hasta que llegó el reemplazo de la flota. O sea, son cosas que uno no puede controlar y ese profesor me acuerdo que me dijo, es que yo a usted no lo puedo tratar distinto a los demás, porque entonces ya sería injusto. Usted tiene que cumplir con la regla. Yo sí, pero es No, que y es que yo tú no eras soy, distinto a yo los no soy demás. igual a los demás. Tú O sea, no eras igual a los demás, exacto. y me tocó decir, listo, este man no me va a dar, no me va a ayudar en nada, me tocaba reventarlo. Me acuerdo que me sacaba 5 en los exámenes y él me ponía en los exámenes, felicitaciones por el esfuerzo. O sea, me acuerdo que me lo gané a punta Exacto. de no convencerlo y mostrarle que es que yo soy especial, sino bueno, No si de este hacerte man- el mártir, sino de decir, te bueno, ganaste. ¿cómo hago para revertir esta vaina Exacto. para sacarla al otro lado? Y así estuve 2 semestres yendo y viniendo. 2 Luego semestres. hice la práctica, claro, porque como ya no estaba cerca de acabar, pero como pasé a media matrícula, los créditos que me faltaban Claro. se me alargó más. Se alargó más. Luego hice la práctica social que necesitaba en Tunja. Afortunadamente conseguí una empresa que puedo hacer y luego hice la práctica empresarial en la empresa de un amigo. Y ese era el problema, ¿no? Porque las prácticas ya son como trabajos reales. Entonces, bueno, como que lo supimos sacarlo al otro lado gracias a esas ayudas, esos amigos que conocen y en la empresa y tal. Y me terminé graduando y cuando me gradué me fui de Chico. O sea, Chico también te sirvió para demostrarte a ti mismo de que los jugadores sí podemos estudiar y sí podemos Totalmente. jugar al mismo tiempo. Es cuestión de decisión, ¿no? Porque lo fácil es decir, no, pues yo no estudio, juego y ya está. O solo estudio y me olvido del fútbol, que era lo que yo pensaba. Yo le decía a mis papás, eso no se puede. No se puede jugar y estudiar al mismo tiempo. ¿Y hoy qué piensas? Y hoy en día digo, es cuestión de mentalizarse. O sea, obviamente es difícil, obviamente va a ser mucho más complicado, pero vale la pena. Pero es cuestión de no organizarse en los tiempos. Hoy en día hay mucha facilidad porque hoy puedes La estudiar virtualidad. desde tu casa, que lo que me pasó a mí fue que me tocaba viajar y hacer presencialidad, que era mucho más exigente, pero aún así se pudo. Entonces, si se pudo así, ¿por qué no se podría teniendo uno un computador, un iPad, conexión a Virtual. internet? Yo estudié el virtual? pregrado. Tú eres administrador de empresas, yo soy administrador público. Yo estudié el pregrado
presencial en Bogotá con una rutina prácticamente igual, o peor. Si bien yo no viajaba de Tunja a Chía, Sí. hora y 45, pero yo me desplazaba de la 200, donde quedan las canchas por los cementerios, al CAN, que era en Transmilenio, Viajezote. un viaje, y luego a la 80, que era donde yo vivía. Yo salía a 5 de la mañana, entrenaba a mediodía, o tenía para irme para la 80 a dormir, pero yo entraba a las 6 de la tarde, o tenía para irme a la universidad. Y bueno, te cuento. ¿Te das Pipe, cuenta que eso te forma como jugador y como persona? no, y te Porque- permite enfocarte, porque tú sabes que debes cumplir. Sí. Y de verdad que se puede. 6 años así en donde se pudo, y hoy en día valoro ese esfuerzo porque es lo que tiene me aquí. tiene fuera de las canchas como un deportista integral. Total. Bueno, te gradúas, te vas de Chico. ¿Qué fue lo siguiente cuando, bueno, yo me imagino antes de pasar a esa parte me gustaría preguntarte, ¿no hubo ese ruido cuando el profesor no te ayudaba? ¿No hubo ese ruido cuando uno de pronto salía reventado, hablemos coloquialmente, de entrenamiento y montarse en la flota, llegar a la universidad, luego en la noche para atrás, para Tunja, porque tenés que entrenar? ¿No hubo ese ruido como, no, yo para qué me metí en esto? No, no, tal Perencejo tenía razón, Andresito tenía razón, Pepito, o tu mismo ruido interno de que, no, de verdad, esto no se puede, esto es muy difícil. ¿No hubo esos momentos de crisis? Sí hay momentos en donde uno duda, uno dice, ¿será que esa sí la vas a sacar al otro lado? Pero llega un punto en donde uno simplemente hace. No, ¿sabes? Como que no pensaba tanto, sino que era como, bueno, es lo que toca, o sea, Ya acabo estoy de en esto, estudiar, ya nos voy metimos para en esto. Tunja, ya acabé de entrenar, me toca para la universidad, y se volvía ya como algo rutinario en el Me sentido pasó de, igual. ya estoy en esto, o sea, no, Claro. y la vas a sacar al otro lado, porque pues ya me mostré que sí se puede. Obviamente la pereza y a veces te da la locha, o a veces uy, me toca ahorita otra vez para allá o volver sabiendo que mañana, o sea, muchas cosas En que el bus estudiaba, me imagino. a veces me tocaba adelantar, yendo para la universidad, pero no sé, siento que llega un punto en donde uno ya se vuelve, Se se acostumbra. acostumbra, y la mecánica del día a día y de esa exigencia se vuelve parte de la rutina. Claro. Entonces sí, obviamente hay días donde uno dice, uff, ¿será que sí se puede? ¿Será que sí la va a lograr? Pero nada, uno va avanzando un paso después del otro, y ahí uno va dándose cuenta de que los límites realmente están en la cabeza. Porque Hemos hablado mucho de la mente, y pues, de ese proceso de que se creer, la mentalidad, todo. Y ya pasamos a la etapa de no del Felipe estudiante, del Felipe administrador, sino del Felipe que se ha enfocado en esto. Pues tú saliste de Chico, ¿qué pasó con tu vida deportiva después, con tu vida académica? ¿Y cómo empezaste tú a formar ese proyecto que hoy tienes del coaching y todo lo que tú desarrollas fuera de las canchas? Que eso también es importante, no solamente estudiar y prepararse, sino empezar a ejercer. Yo hoy lo estoy haciendo desde Gol Integral, como tú lo estás haciendo desde tu visión y desde tu historia. bueno, yo siento que el fútbol y la cancha en sí ha sido mi mayor maestro. Al competir y el entrar a las canchas, siento que me ha mostrado la vida en mini aspectos, digamos, en conocerme a mí mismo, en compartir con los demás, el entender al rival, el árbitro, qué papel cumple en mi vida, el entrenador, las emociones, el Las superar el emociones. fracaso, la Claro. tolerancia, todas estas cosas que son difíciles. Y a raíz de eso yo dije, sobre todo es como una conquista personal en donde yo, a causa del paso de universidad a fútbol profesional, tuve mucha ansiedad al principio, en donde la mente me causaba muchas Malas incomodidades y malas jugadas, en donde yo sentía que me iba a quedar grande, que no iba a ser capaz, que la presión, que todo esto, y son cosas que están en la mente, y finalmente A mí me pasó, Pipe. Yo llegué a un momento en la universidad donde yo dije, no puedo. Claro. Y ahí es donde la familia y ese entorno Sí, me dijo, sí súper. puedes. total. Y yo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Claro, pero muchas veces uno solo No, solo es llega a darse difícil. cuenta. Entonces por eso yo dije, yo hubiera querido tener a alguien que me hubiera mostrado el camino en ese aspecto, como que me hubiera dicho como, es posible, simplemente enfócate en esto, no le prestes atención a esto, apaga este ruido, intenta controlar esto.
Y entonces yo dije, si a mí me hubiera servido, yo siento, como yo lo tuve que sacar al otro lado por mi cuenta, dije, quiero poder ayudar a las personas que quizás están viviendo lo mismo que yo viví en ese entonces, pero que no tienen cómo verlo. Claro. Entonces desarrollé ese programa, el programa se llama La Vida en 90 Minutos, en donde intento acompañar a jóvenes y a niños a tratar todos esos temas que quizás no te enseñan en las escuelas o en la casa, que es el manejo de emociones, la fuerza de voluntad. Ojo, y el manejo de emociones no solo deportivas, porque No, uno entra todo. académicamente tiene frustraciones y frustraciones duras. Obvio. Eso se encuentra en el día a día y finalmente es lo que eres tú como ser humano, que cuando te exprimen es cuando sale. O sea, te pones a exprimir a la hora de jugar, a la hora de un examen, a la hora de estudiar. O sea, puede salir de muchas formas, pero si tú como persona integral que eres logras entenderlo y transitarlo de una forma mejor a la hora de competir, a la hora de estudiar, a la hora de tener relaciones o conversaciones, Claro. pues vas a tener mucho más control y vas a estar mucho más alineado con lo que tú eres como ser humano. Entonces me he preparado mucho, estudio mucho, hice una maestría en nutrición deportiva, todavía estoy preparándome en muchas cosas que... ¿Virtual o presencial? Eso fue virtual, fue cuando sea, estaba en España. Estudiar presencial y estudiar virtual, ¿cuál crees que es la diferencia? La diferencia, no, pues la virtualidad es una facilidad enorme, porque uno como futbolista tiene mucho tiempo libre. O sea, obviamente uno lo puede aplicar, hay gente que te dirá no tengo casi tiempo, pero es más fácil sacarlo simplemente estando en tu casa y abrir el computador y estudiar un par de horas al día que tener que desplazarte, llegar, cumplir, que te cuadren los horarios, que te cuadren... Y el tema de descanso, o sea, no es cierto que nosotros solamente entrenamos 2 horas y ya, necesitamos dormir, que es parte del entrenamiento invisible, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos hacer trabajos complementarios de gimnasio, todo eso es parte del trabajo del deportista, no solo futbolista profesional. Porque en la cancha son 2 horas, pero... En la cancha son 2 horas, pero tú puedes, mientras estás en tu recuperación activa después de la siesta, conectarte una horita en el computador y la sacas. Total. Yo saqué 2 especializaciones virtuales en un abrir y cerrar de ojos porque ya traía la experiencia de la educación presencial, que es difícil, Sí. pero se puede, no es imposible. Total. Y claro, me imagino que sentiste el cambio, pero eso sí, Pipe, requiere mucha disciplina. Porque no tienes que ir a un salón, no tienes un profesor que te está explicando, no tienes unos compañeros, no. Todo es con base en la autodisciplina. Total. Y yo creo que a nosotros los deportistas eso no nos queda difícil, porque entrenar todos los días, táctico, preventivo, todo. Sí. Nosotros tenemos una disciplina y un régimen. Sí, tenemos las herramientas que nos ayudan a eso, pero lo que tú dices, no es lo mismo tener que cumplir para llegar a un sitio y saber que voy, cuando llegue ya estoy, a tener que, después de la siesta, abrir el computador y conectar cuando no tienes a nadie puyándote, nadie diciéndote qué hubo, qué pasó. Pero sí, si uno logra enfocar esa disciplina que tenemos para el día a día, lo podemos aplicar para cualquier cosa. Claro. Entonces es importante porque lo que yo siempre digo, no solo te prepara para lo que pase después de la carrera, sino que te prepara como jugador también. Te abre la mente, te desarrolla el cerebro, te hace un mejor jugador porque te hace tener más foco a la hora de jugar, te hace entender otras cosas, te desarrolla la inteligencia, no solo... Ver la vida de otra manera. Sí, y a la hora de jugar uno crece como jugador, entonces no solo para lo que vas a hacer después, sino para el durante. Creo que te... Bueno, yo creo que eso no lo habíamos hablado, pero eso es lo que yo estoy, digamos que, impulsando mucho en Gol Integral. Porque si bien es cierto, nosotros pudimos darnos cuenta de que sí se puede. Yo no sabía que se podía, no pensaba en que no, los futbolistas no juegan y estudian, porque en la época que nosotros empezamos a estudiar, la virtualidad no era tan común. Yo empecé a estudiar la universidad en el 2012 a raíz de una lesión. Venía estudiando inglés que inmediatamente me lesioné. Se sale el inglés, se mete en una universidad porque usted tiene que estudiar. Pero hoy agradezco eso. Hay muchos jóvenes que no tienen esa oportunidad. Queremos llevar ese mensaje. Hay muchos compañeros de nosotros hoy en día que no tuvieron ese mensaje, y historias como la de nosotros podemos tranquilamente llevarlo. Pero de verdad que se puede. Total. Se puede y con la vida en 90 minutos estás desarrollando eso. Total. Además creo que es distinto que te lo digan tus papás, que yo sé que la voz de los papás es importante, a que te lo diga alguien que ya vivió y pasó por eso, que lo está cursando día a día y te dice, mira las ventajas que tiene, mira lo positivo que es, mira cómo te va a ayudar, lo que te va a fortalecer, el valor que te va a dar. Y se nota. Y lo ves y dices, uff, está bien. Porque si me lo dice alguien que nunca en la vida se ha visto expuesto a estas cosas, yo digo, bueno, entiendo, pero no te creo mucho. Por ejemplo, pero... si te lo dicen tus amigos de la sabana,
que nunca jugaron fútbol, Claro. no tiene sentido. Si Sí, te lo dicen tus amigos de la infancia que no saben qué es salir corriendo y coger un bus de Tunja a Bogotá para tu Total, visión. es distinto. Obviamente, nosotros los futbolistas tenemos cierta influencia porque somos personas públicas y que la gente admira por algo, por esa disciplina, por estar cumpliendo de pronto nuestros sueños, por vivir una vida privilegiada. Es lo mismo, si Cristiano Ronaldo se pone a estudiar y te dice, oye, estudia, que es importante, dime cuánta gente no va a decir, ¿Cuánta gente "Ey, no lo hace?" voy a Sí, estudiar", porque pues. es una persona muy influenciable. Claro. Y así nosotros, en menor medida, pues obviamente por guardando las proporciones y todo, pero si nosotros decimos que se puede y que es importante, Muchos creo se que van a se va motivar ver y esa desde es la otro idea. aspecto. Bueno, Pipe, cuéntanos entonces ya esa parte académica integral fuera de las canchas, pero saliste de chico y ¿qué hiciste? ¿Qué fue de tu vida deportiva? Me faltaban 2 años de contrato, pero yo al graduarme dije, bueno, no más. Sentía que no, que había cumplido mi ciclo en Chico. Entonces me quedé sin equipo, me fui a Perú a probar. No me quedé, o sea, no me dejaron. Eso fue en enero del 2019. Y en mayo me fui para España a probar suerte porque no tenía equipo. Yo había jugado muy poquitos partidos en Chico, entonces aquí era un poco atractivo para los equipos, como que no tenía mercado. Y yo tenía pues la facilidad de ser español, entonces en España había mucha El más tema del oportunidad. Claro, ya no era extranjero y además hay muchas ligas, muchos equipos en las ligas, entonces había mucha más oportunidad. Me fui a probar suerte, literalmente a probar equipos, estuve probando en 4 o 5 equipos y varios me dijeron que no, hasta que llegué a uno donde me dijo que sí, en Lorca, tercera división, que era lo que era en ese entonces segunda B, hasta primera, segunda B, eso era donde fui a jugar y ahí estuve, me cogió pandemia allí. Ahí ya empecé a estudiar cosas mucho más profundas, no tanto de lo que venía en la universidad como administración de empresas, sino de desarrollo personal, O sea, en ese momento empezó a nacer el núcleo de 90 minutos, la vida en 90 minutos. de la vida en 90 minutos, Sí. en pandemia. Ahí empezó a aparecer porque tuve mucho tiempo y yo estaba solo. Entonces empecé a leer mucho, empecé a leer a neurocientíficos, me llamó mucho la atención el tema de la mente, de los circuitos neuronales, de cómo afectan nuestro comportamiento. Entonces, claro, como tenía tanto tiempo, empecé a indagar, estudiar y me fascinó el tema. O sea, el autoaprendizaje también. Crecimiento personal y el desarrollo como seres, creo que es el área que más me motiva. Y eso llevado a la práctica del fútbol es igual, ¿no? Como que cada día intentar sacar tu mejor versión para mejorar cada día y cada entrenamiento que te acerca un poquito más a lo que quieres lograr, no cumplir por cumplir una sesión de entrenamiento, sino voy a entrenar porque quiero mejorar esto, o porque quiero ser más fuerte en este área. Y entonces en el área personal creo que es igual. Todo el tiempo estoy intentando conocer aspectos, sanar heridas, desarrollar cosas que no tenía, aprender habilidades nuevas. Y eso en pandemia creo que empezó. Estuve sin equipo hasta finales del 20, en donde ya me llamó un equipo en Rumania, segunda división. Y O sea, es muy fácil moverse en Europa. es fácil. En cuanto a eso, sí es fácil. Hablando de facilidades, Pipe, tú que estabas en el colegio, que te fuiste a España, que volviste, ¿sabes? Una de las facilidades que tenemos aquí en Gol Integral es que tenemos una alianza con el cibercolegio de la Universidad Católica del Norte para que muchos jóvenes no tengan esa necesidad de dejar un sueño por conseguir el otro. Y el cibercolegio eso es lo que nos permite. Así como tú te fuiste con 8 años a España, Sí. así como a mí me tocó dejar de cumplir mi sueño deportivo por terminar mi sueño en el colegio. El cibercolegio eso es lo que nos permite. ¿A ti te hubiese gustado tener la oportunidad Claro. de estudiar en un cibercolegio? Pues ha sido no fácil, pero sí mucho más accesible. Es decir, hubiera sido mucho más práctico para uno, porque tienes las herramientas y tienes ya casi todo montado para que tú simplemente digas, listo, lo acepto y darle al día a día. ¿Quieres ver las herramientas que hay en el ciber? Claro. Mirémoslas entonces. Es una institución educativa adscrita a la Fundación Universitaria Católica del Norte con más de 21 años de experiencia básica primaria, secundaria y media, tanto en estudiantes en edad regular como adultos que quieren continuar sus estudios. ¿Qué tal el ciber, Pipe? ¿Cómo viste las herramientas que tienen y Buenas. todo lo que se puede hacer para no abandonar el deporte? No, la verdad, muy útiles. Creo que lo que te decía antes, si uno se lo muestran casi ya desarrollado y simplemente uno tiene que aceptar y ordenarse en el tiempo, creo que está todo listo para que uno pueda cumplir esas dos cositas que son importantes, que es el desarrollo de uno como individuo
y seguir cumpliendo el sueño, entonces clave. Un deportista integral no lo ha dicho. Sí se puede, muchachos. Bueno, y en Rumania, ¿qué pasó en Rumania? ¿Volviste, jugaste? Fui a segunda división, estuve en un equipo medio flojo y me fue bien, y la siguiente temporada me fichó otro equipo que en teoría estaba peleando por el ascenso. Allá en Europa el nivel es muy bueno, la verdad uno no magnifica la calidad y la competitividad que hay, porque uno de Rumania la ve y uno dice nada que ver, son buenísimos, pero si un equipo rumano compite con un equipo español le dan 3 vueltas, Claro. Entonces ahí es donde se ve la distancia que hay en cuanto a niveles, porque el nivel rumano era muy bueno, pero a nivel internacional no les daba. Entonces creo que también desarrollé muchas cosas positivas en ese fútbol, crecí mucho como persona sobre todo, pues nunca en mi vida habría llegado a Rumania si no hubiera sido por el fútbol. Entonces expandí Conocer las culturas conocer también. la cultura, aprender el idioma, entender cómo funciona el fútbol allá, cómo ver que somos un granito de arena literalmente en este mundo tan vasto, y vivir allá, o sea, vivir la experiencia de la vida, del fútbol. En Europa del no se mueve muy foguearse. fácil, los países, todo. Sí, como Eso estábamos también te permite después de conocer. pandemias, era un poquito difícil todavía, Ok. pero la facilidad ya es súper fácil. Tienes trenes, tienes aviones, tienes bus, todo Nos es llevan años cerca, hay luz. tránsito libre, no, sobre todo para Cosa que el fútbol te permitió, o sea, si tú hubieses terminado tu proceso en la sabana, seguramente te hubieses quedado aquí en Bogotá y por más de que ya habías vivido en España, no hubieses podido ampliar tu panorama Claro. y otro. son cosas que solo el fútbol te da. ¿Tú Que- crees que eso ha hecho diferente a Felipe Acosta Valle? Sí, claro, 100%. La forma de pensar, la forma de vivir. Total, es que el salir de tu zona de confort, salir de tu caja, digamos, es lo que te forma, es lo que te lleva a niveles más altos y mucho más grandes de lo que podría darte estar siempre en el mismo círculo. O sea, si nunca te cuestionas, si nunca sales de tu familia, de tu país, de tu cultura, de tus ideas, crees No vas a saber crees que hay eres el algo centro del más mundo. allá. Que todo funciona como tú dices o como en tu país es. Allá vas y allá hay ortodoxos, es otra religión, otra comida, otras ideas, otro idioma, y te das cuenta de que el mundo es diferente. muy grande y que uno tiene que tener esa capacidad De abrirse de y poderse abrir a expandirse. todo eso, y eso el estudio te lo da porque te permite eso, literalmente, y yo creo que biológicamente te abre el cerebro para ser mucho más flexible a todos esos cambios, a todas esas condiciones que no son físicas, sino intelectuales. Intelectuales, claro. Y eso, el inglés, o sea, lo clave que es el inglés para un futbolista, para poder abrir fronteras, creo que son cosas que uno... It's really important the English, you think? It's very important, yes. Why? In English? Because if you don't speak English, how are you going to understand what the coach is saying to you, or how are you going to play with other teammates? And when and where did you learn English? I learned since I was in school. My mother, she was a teacher, so she used to teach us in school, and In also Spain? in Colombia. In Colombia, She was a okay. teacher, and she used to teach us at home. She always used to talk to us in English. She always tried to force us to speak in English, so we developed the idea and the words and the grammar and everything. So it was, I think, very important, because if you have it from an early age, I think you can develop during your life. Yeah. So it was, it was And your mindset, key. The mindset. everything. I learned English because my dream in that moment was I will play in a English country. I don't know, in Europe, I don't know. And I learned English for that. Very important. Yeah. And the English in this moment in my life is really important because look, we can have a conversation in English without problem, o podemos seguir hablando en español sin ningún problema. Te abre Entonces, fronteras, te vuelve Exacto. internacional, y puedes tener la opción de, cuando yo que he estado afuera y he tenido opciones de volverme a ir, muchas de las cosas que miran es, ¿hablas inglés? ¿Hablas francés? En mi caso también me ha sucedido claro, eso. entonces- No he llegado a esos equipos, pero lo primero que preguntan es, ¿habla inglés? Te da valor. Y más en mi posición, por ejemplo, imagino un arquero que no sepa comunicarse. Difícil. Entonces creo que alguien que tenga y que cumpla con esos parámetros es un jugador que coge Es valor un en el plus. mercado. Sí. Es un- ¿Cómo se dio tu regreso, Felipe, a Colombia? Y en ese regreso llegar a la Equidad, un equipo o sea, volver a casa. ¿Cómo volviste a casa? Volví por una lesión, básicamente. Me dio pubalgia y me iba a demorar mucho en recuperarme. Entonces les dije a los del equipo rumano
que si estaba bien para ellos que me volviera a recuperar a Colombia, y me dijeron, sí, de una, vuelve, porque tenía un año de contrato más con ellos, pero cuando volví, no volví a saber de ellos, o sea, se me desaparecieron, no, me tocó pagar a mí todos los gastos médicos, me quedaron debiendo plata, entonces me volví más que todo como por venir a recuperarme para volver después, pero ya no volví pues porque, No tenía sentido. o sea, además me habían incumplido con todo, entonces dije, bueno, no más, y estuve un año y medio sin jugar. Conseguí el contacto de Carlos Mario, que era en ese entonces el presidente de la Equidad, y le escribí hasta que me contestó. Le dije porque tenía su contacto, porque mi tío había hecho alguna vez algún negocio con él. Al principio nunca me paró bolas, pero yo seguí molestando hasta que dijo, bueno, déjame hablar con Alexis a ver si de pronto te deja ir a probar. Claro. Habló con Alexis y fui. Pero, o sea, se desglosa en 3 fases distintas, porque la primera vez fui, pero volví a recaer en mi pubalgia, entonces me mandaron a la casa, me dijeron, oye, lesionado, no puedes estar acá, obviamente no, volví en enero, pero el médico me dijo que no estaba listo, y volví después otro Nos estás dando un mensaje de persistir, insistir y no desistir. Un mal muy cansón. En varias facetas de la vida. Y esa tercera última vez, yo dije, ¿será que vuelvo y toco la puerta? Ya 2 veces he estado allá y me han dicho que no, que me da pena, me da como un poquito de vergüenza, pero yo dije, bueno, el peor de los casos que me digan que no, al día siguiente no se van a acordar de mí, no van a saber quién soy, y yo voy a seguir con mi vida tranquilo sabiendo que intenté otra vez. Fui y ahí fue que me quedé, ahí me fue muy bien. O sea, volviste a probar. Volví a probar de ceros, lo que te digo, yo siempre tenía esa mentalidad de estar listo para la oportunidad, yo me entrenaba solo, pero cuando volví a Rumania fue en marzo del 2022 y firmé con ellos en julio del 2023. Un año y pico. Entrando yo solo, Pagándote todo. Y yo estaba listo para jugar, pero necesitaba la oportunidad. Entonces ellos me la dieron otra vez, gracias a Dios. Probé y ahí firmé. Estuve desde el 2023 hasta el semestre pasado. Y la verdad, muy agradecido. 2 años estuviste. Sí, jugando en mi ciudad, en Bogotá. Que Nos enfrentamos en Equidad. En Alianza. Estaba yo en Alianza y tú en Equidad. Te hice gol. Tú no me hiciste. Ah, sí, yo te hice un túnel. Vamos a mostrar las imágenes aquí porque estamos parejos. Él me hizo un gol que la verdad, feíto ese gol. Golazo, man. Golazo. Caridoso. El túnel sí fue una. Me imagino que apagaste tu sistema y dijiste, la voy a puntear a ver qué pasa, y la tiraste. No, Pipe, ¿en serio? Gracias. Miremos las imágenes. ¿En serio decimos eso? Yo digo que sí. Fue una jugada de líbero impresionante. Pero sí, mira, nos enfrentamos un par de veces. Te veían en Equidad, estuviste también un par de veces. Sí, entrenando en vacaciones, claro. Y no, pues la verdad, feliz, contento de haber llegado a jugar en mi ciudad, con mi familia, con mis amigos. En casa nuevamente. Que nunca había jugado. Había estado en Tunja, que era relativamente cerca, pero es lejos, ya no estás en casa. Claro. Y en Bogotá, pues es distinto porque estás en tu casa, con tu gente, con tu ambiente, la casa sabe distinto. Entonces, la verdad, muy contento de haber vuelto. Creo que ahí y me hice un nombre en el fútbol colombiano, que era lo que me faltaba, porque estuve mucho tiempo por fuera. Claro. Y ahora disfrutando aquí de esa experiencia que también es parte de llegar a Cartagena. Llegar a Cartagena, de vivir este proceso. De este proceso, este sueño, por este ascenso, anhelo. Que en diciembre va a ser real. Dios quiere. Este es el año, créeme que sí. Bueno, Pipe, nos has dado un mensaje de resiliencia, de resistencia, de mentalidad. Yo creo que la vida en 90 minutos es una, pero la vida en general es otra. Total. Y este tipo de historia es lo que nosotros queremos impulsar con Gol Integral. Yo creo que dentro de la integralidad y ese proceso de mutar, uno va encontrando su camino. Y yo primero encontré mi camino como administrador público, que no tenía ni idea que era administración pública. Luego me di cuenta que podía crear un proyecto. Hice una especialización en proyectos. Luego me di cuenta que podía generar y gerenciar todo ese proyecto con la especialización que hice en gerencia de mercado. Y eso te lo va dando, es como en el tiempo que tú estás estudiando, vas descubriendo, vas abriendo la mente y te van gustando cosas que tú no creías que podías hacer. Y hoy estoy aquí como impulsando también el proyecto por medio de este podcast integral, en donde sentarme aquí a hablar, conocer las historias de los demás, impulsar ese mensaje. También no solo me gusta, sino que me motiva a seguir llevándolo, porque lo que tú decías, si Cristiano Ronaldo, Messi, todos estos que parecen inalcanzables salen diciendo mañana que se puede estudiar,
la mitad de los futbolistas empieza a estudiar Hacen ya. caso, claro. Pero historias reales, un poco más cerca, como lo decíamos en el capítulo con Freddy, de nosotros, de los que ellos ven más cerca, de los que estamos ahí en contacto con ellos, ven que podemos impulsarlo. Una de las cosas que le he dicho a mi familia es: un solo loco no hace bulla. Ajá. Ese loco no soy yo, así que invito a otro loco como tú. Muchas gracias por... Y digo loco porque cuando empezamos nuestro proceso era una locura. A mí me decían: ¿para qué estudias? Dedícate al fútbol, que el estudio no sirve para nada. Y en la universidad me decían: ¿para qué juegas? Si eso es estudiar, si eso es jugar, mantener lesionado, porque tuve muchas lesiones. Entonces, ese loco hoy en día pudo cumplir su sueño académico, su sueño deportivo, generar un futuro para su familia y bueno, invitarte a ti también para que juntos hagamos bulla y Bueno, llevemos ese mensaje que sí se puede. no, pues, Muchas gracias por tu espacio. a ti por la invitación, Oscar. Te felicito, hermano.